Bienvenidos a El Curioso Teddy. Hoy conocerás 3 casas que nadie debería habitar, pero que siguen esperando visitantes. Recuerda, el miedo siempre observa desde algún rincón. Nos vemos en el próximo video, si es que sigues aquí. No sé cuánto tiempo llevo aquí. No sé si soy yo, o si ahora soy el reflejo atrapado. Todo comenzó hace unas semanas, cuando decidí alquilar una cabaña en el bosque. Quería desconectarme del ruido, del trabajo, de la gente. Solo necesitaba un respiro. El lugar era perfecto, una cabaña antigua, pero acogedora. Tenía una chimenea, un par de habitaciones y muchos espejos, demasiados. No le di importancia al principio. Llegué al atardecer, desempacé y me preparé un café. Me senté en el sillón junto a la chimenea y disfruté de la paz que tanto había buscado. Pero entonces lo noté. Al otro lado de la sala había un espejo grande. Reflejaba mi imagen, pero algo no estaba bien. Me quedé mirándolo un momento, sintiendo un ligero escalofrío sin razón aparente. Sacudí la cabeza. Tal vez estaba cansado. Me fui a la cama, sin saber que esa sería la última noche tranquila que tendría en mi vida. Esa noche, mientras dormía, algo me despertó. No fue un ruido, ni un sueño, fue una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos. El espejo del pasillo estaba justo frente a mi cama. Y aunque la habitación estaba en completa oscuridad, juraría que en el reflejo había alguien más. A la mañana siguiente, intenté olvidarlo. Me dije a mí mismo que solo había sido mi imaginación, que la oscuridad y el cansancio me jugaron una mala pasada. Pero la sensación de inquietud no desapareció. Mientras me cepillaba los dientes, miré mi reflejo en el espejo del baño. Me veía normal, pero cuando parpadeé, sentí que mi reflejo tardó una fracción de segundo más en hacerlo. Me congelé. Me acerqué más al espejo, analizándome. Mi respiración era rápida, mi pulso acelerado. Tal vez estaba sugestionado. Ese día salí a caminar por el bosque, tratando de despejarme. El aire fresco me ayudó un poco, pero al regresar a la cabaña, la sensación volvió. Caminé por la sala y, sin querer, miré de reojo el gran espejo al fondo. Y vi algo que me dejó sin aliento. Por un segundo, mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Mi cuerpo se quedó paralizado. Esperé, esperando que mi mente me jugara otra mala pasada, pero ahí estaba, mi reflejo parecía, retrasado, como si estuviera reaccionando un instante después. No puede ser. Di un paso atrás. Mi reflejo también. Pero cuando levanté la mano, se tardó un segundo más en hacerlo. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Decidí ignorarlo. No quise pensar más en eso. Pero esa noche, antes de dormir, decidí revisar la cabaña. Abrí los armarios, miré debajo de la cama, hasta que encontré algo. Un pequeño espejo roto en el fondo de un cajón. Cuando lo saqué, vi que en la parte de atrás tenía unas palabras grabadas con algo afilado. Parecían hechas con desesperación, con miedo. No confíes en él. Dejé caer el espejo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor de la habitación, sintiendo una incomodidad creciente. ¿Quién había dejado ese mensaje? El silencio de la cabaña era asfixiante. El único sonido era mi respiración, o eso creí, hasta que escuché un leve susurro a mis espaldas. Me giré de golpe. Nada. Pero entonces, al mirar al espejo más cercano, vi algo que me hizo jadear de terror. Mi reflejo aún estaba de espaldas, aunque yo ya me había girado. Mis piernas se volvieron de piedra. El reflejo en el espejo seguía de espaldas, inmóvil, congelado en una postura que yo ya no tenía. Tragué saliva. Mis manos estaban sudando. Di un paso adelante, y solo entonces mi reflejo reaccionó, girándose con un movimiento brusco, como si apenas se diera cuenta de que lo estaba observando.
Salí de la habitación apresuradamente, tratando de controlar mi respiración. Me senté en el sofá y me pasé las manos por la cara. Estoy cansado, me dije. Mi mente me está jugando una mala pasada. No miré ningún espejo por el resto del día. Evité los reflejos en las ventanas, en la pantalla del televisor apagado, en cualquier superficie brillante. Pero la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Caí dormido en el sofá, y cuando desperté, la cabaña estaba sumida en una oscuridad profunda. La chimenea se había apagado, y un frío intenso había invadido el lugar. Me levanté tambaleante y fui al baño. Encendí la luz, levanté la cabeza. Y ahí estaba mi reflejo. No sé qué esperaba ver, pero me obligué a sonreírme a mí mismo, intentando calmarme. Mi reflejo también sonrió, pero un segundo después. El aire se volvió denso. Poco a poco, mi reflejo dejó de imitar mis movimientos. Yo respiraba rápido, él no. Yo moví los dedos, él no. Pero lo peor fue cuando mi reflejo levantó la mano por sí solo y tocó el otro lado del espejo. Corrí fuera del baño, mi corazón golpeando contra mi pecho. Me encerré en mi habitación y puse una silla contra la puerta. La cabaña estaba en un silencio sepulcral. Entonces lo escuché. Un golpe seco. Venía del baño. Otro golpe. Luego, el sonido de algo arañando el cristal. Apreté los dientes, abrazando mis rodillas, sintiendo como mi cuerpo entero temblaba. Algo quería salir. Tomé el celular y abrí la cámara. La apunté hacia el espejo del armario, con la pantalla hacia mí. Y ahí estaba. Yo estaba acurrucado en la cama, pero mi reflejo estaba de pie, al otro lado del espejo, mirándome fijamente. La pantalla se apagó de golpe. Y en la oscuridad, escuché algo que me hizo querer gritar. Una risa. Pero no venía del espejo. Venía de dentro de mi habitación. Me levanté lentamente, con los músculos rígidos por el miedo. Encendí la linterna del celular y la apunté hacia la esquina de la habitación. Nada. Grité un poco cuando la linterna parpadeó. El haz de luz tembló, y, por un segundo, vi una sombra moverse en el reflejo del armario. Mi corazón latía descontrolado. La silla contra la puerta se tambaleó ligeramente, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. No estaba solo. El miedo me paralizaba, pero algo dentro de mí gritaba que tenía que salir de ahí. Tomé aire y conté hasta 3. 1, 2, 3. Corrí hacia la puerta, tirando la silla al suelo, y la abrí de golpe. Pero el pasillo no era el mismo pasillo en el que estaba antes. La cabaña había cambiado. Los espejos en las paredes reflejaban algo que no era yo. El pasillo estaba torcido, como si la cabaña misma se hubiera deformado. Las paredes parecían más altas, más angostas, y había espejos por todas partes. Pero lo peor era lo que reflejaban. Las imágenes dentro de los espejos no coincidían con la realidad. En algunos, veía la cabaña vacía, oscura, como si nadie la hubiera habitado en años. En otros, la veía en llamas, con sombras humanas retorciéndose dentro. Y en uno me vi a mí mismo. Pero el otro yo sonreía. Di un paso atrás, temblando. Intenté no mirarlo, pero sentía su presencia acechándome, siguiéndome en cada reflejo. Esto no está pasando. Caminé con cautela por el pasillo, evitando ver mi reflejo en los espejos. Pero no importaba cuánto tratara de ignorarlo. Él me miraba. Pasé por la sala. La chimenea seguía apagada. Las ventanas no mostraban el bosque, sino un vacío negro y sin fin. Entonces lo vi. El espejo más grande de la cabaña estaba roto. Me acerqué lentamente, sintiendo un vacío en el estómago. Algo estaba al otro lado. Y de pronto, un golpe. Fuerte. Sordo. Algo chocó contra el otro lado del espejo.
Me quedé sin aliento. La grieta en el cristal se extendió. Y luego lo escuché, claro como el agua. Déjame salir. Era mi voz. Pero yo no había hablado. Mis piernas no respondían. El reflejo del espejo se movió antes que yo, un segundo más rápido. Sus labios se curvaron en una sonrisa. No debiste mirarme tanto. Los espejos de la cabaña estallaron al mismo tiempo. Me cubrí la cara mientras los vidrios volaban por todas partes. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con algo peor, una risa idéntica a la mía. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la cabaña. Estaba dentro del espejo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Grité, pero no salió ningún sonido. Al otro lado del vidrio, mi reflejo se puso de pie. Se estiró los brazos, como si probara su nuevo cuerpo. Entonces me miró. Su sonrisa se ensanchó. Me llevó una mano a la garganta, sintiendo la piel, y luego habló, con mi voz. Ahora me toca a mí. Y sin dudarlo, apagó la luz. Oscuridad total. No podía moverme. No podía respirar. Solo veía sombras moviéndose en el reflejo distorsionado. Toqué la superficie del espejo, pero estaba del otro lado. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo el eco de mi propia desesperación. Entonces lo vi. Mi otro yo se ajustaba la chaqueta, mirándose en el reflejo. Probaba sus nuevos movimientos. Sonreía. Me miró con calma. No te preocupes, dijo con mi voz. Nadie notará la diferencia. Comenzó a caminar, alejándose de mí. Golpeé el cristal. Lo arañé, lo rasgué con desesperación. Pero nada. Estaba atrapado. Desde este lado, lo vi salir de la cabaña, respirando el aire fresco, disfrutando su nueva libertad. Yo lo observaba desde un reflejo lejano, sabiendo que nadie nunca sospecharía que no era yo. Y lo peor es que no era el primero. En la oscuridad, escuché otros susurros. Otras voces atrapadas. No soy el único aquí dentro. Y si alguna vez notas que tu reflejo tarda un poco más en moverse, corre. Porque significa que te está observando. Y tal vez, ya sea su turno. Cuando nos mudamos a esta casa, todo parecía perfecto. Era espaciosa, bien iluminada, con un jardín enorme donde imaginaba pasar las tardes. Pero había algo que no entendía. Una de las habitaciones estaba completamente vacía. No tenía muebles, no tenía cortinas, y nadie quería entrar ahí. Mis padres dijeron que la usaríamos como almacén. Pero no la usamos. Nunca. Al principio, no le di importancia. Pero conforme pasaron los días, empecé a notar algo extraño. Cada vez que pasaba por la puerta, sentía un escalofrío. Si dejábamos la puerta cerrada durante el día, por la noche, la encontraba entreabierta. Mis padres decían que era el viento. Pero entonces, empecé a escuchar los susurros. Una noche, cuando todos dormían, me desperté sin razón. Desde el pasillo, escuché un leve murmullo. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. El sonido venía de la habitación vacía. Alguien estaba hablando dentro. Contuve la respiración y me levanté con cuidado. Avancé por el pasillo en penumbra. El aire se sentía más pesado. El sonido era más claro ahora. Era una voz infantil. Susurraba palabras que no podía entender. Hasta que, por un instante, escuché mi nombre. Mi piel se erizó. Toqué la puerta con la punta de los dedos. Y en ese instante, los susurros se detuvieron por completo. Me quedé en silencio, con la mano apoyada en la madera fría. Entonces, del otro lado de la puerta, algo golpeó de vuelta. Mi mano tembló sobre la puerta. Algo estaba ahí dentro. Esperé unos segundos, conteniendo la respiración.
pero no pasó nada más. Regresé a mi cuarto, convencido de que lo había imaginado. Pero esa fue la primera noche en que soñé con la habitación vacía. En el sueño, la puerta se abría sola, revelando un interior oscuro, profundo, como si la habitación no tuviera fin. Y dentro, en la sombra, alguien me observaba. Me desperté sudando, con la sensación de que aún me estaban mirando. Pero la puerta de la habitación seguía cerrada. O al menos, eso pensé, hasta que la vi moverse lentamente. Me levanté de golpe y corrí al pasillo. La puerta estaba abierta apenas unos centímetros. El aire que salía de la habitación era más frío que el resto de la casa. Encendí la luz del pasillo, y la puerta se cerró de golpe. El estruendo hizo eco en la casa. Mis padres salieron de su habitación sobresaltados. ¿Qué estás haciendo?, gruñó mi padre. La puerta se movió sola, susurré, todavía temblando. Él frunció el ceño y miró la habitación. Con un suspiro, giró el pomo y la abrió de par en par. Estaba vacía. Es una corriente de aire, dijo, como si eso lo explicara todo. Se fue de regreso a su cuarto, y mi madre me dedicó una última mirada preocupada antes de seguirlo. Yo me quedé allí, de pie, viendo el interior oscuro de la habitación. No podía ser solo el viento. Esa noche, dormí con la puerta de mi cuarto cerrada con llave. Pero aún así, me desperté de golpe a las 3 de la madrugada. Escuché el crujido de una puerta abriéndose. Y esta vez, no estaba soñando. El sonido era lento, pausado, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Mi piel se erizó. Apreté los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces, algo cambió. Sentí un leve susurro, justo al otro lado de mi puerta. Mi corazón latía con fuerza cuando escuché la perilla girar. Alguien estaba tratando de entrar. Me levanté de golpe, con la respiración entrecortada. La perilla de mi puerta seguía girando lentamente. El sonido metálico era suave, deliberado. Alguien estaba del otro lado. Tragué saliva y extendí la mano con cautela, sintiendo mi piel erizarse con cada centímetro que avanzaba. Apreté la perilla con fuerza. Y de repente, el sonido se detuvo. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. Solo un silencio denso, pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Me quedé inmóvil por minutos que parecieron eternos. Cuando reuní el valor suficiente, abrí la puerta de un tirón. El pasillo estaba vacío. Pero la puerta de la habitación vacía estaba abierta de par en par. Mi cuerpo se congeló. No había viento. No había nadie más despierto. Pero ahí estaba, revelando su interior oscuro, como si me estuviera esperando. Esa mañana, mientras desayunábamos, no pude quedarme callado. ¿Sabes quién vivía aquí antes que nosotros? Mi madre se quedó en silencio un momento. No lo sé, la compramos porque era una buena oferta. Mi padre asintió sin darle importancia. Pero cuando mencioné la habitación vacía, noté algo en su expresión. Ellos también lo sentían. Esa tarde fui al garaje, donde mi padre había dejado algunas cajas de los antiguos dueños. Ropa vieja, papeles, cosas sin importancia. Hasta que encontré un álbum de fotos. La portada decía un nombre que no reconocía, Familia Durand. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Y entonces, mi corazón se detuvo. Había una foto de la casa. Pero algo estaba mal. La habitación vacía tenía muebles. Un escritorio, una cama y un niño parado en la esquina. Con la cabeza baja, el cabello cubriéndole el rostro. Seguí pasando las páginas. En la siguiente foto, la habitación estaba vacía. El niño ya no estaba. Pero en la última imagen, el mismo niño estaba frente al espejo del pasillo, mirando a la cámara. Y detrás de él, había otra figura.
difusa, oscura, parada justo donde yo había estado la noche anterior. Esa noche, el aire se sentía más pesado. Como si la casa entera estuviera esperando que hiciera algo. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. El reloj marcaba las 3:14 de la mañana. Entonces, se escuchó un golpe seco. Mi cuerpo se tensó. Era la puerta de la habitación vacía. Se había cerrado sola. Escuché mi propia respiración agitada mientras me levantaba. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Y entonces, escuché la voz. Era suave, infantil, pero con un eco extraño. Me llamaba por mi nombre. Desde adentro de la habitación. Mi piel se erizó. Mis pies se movieron solos. Cada paso hacia la puerta se sentía eterno. Apreté la perilla con manos temblorosas y la giré lentamente. La puerta se abrió con un crujido. La habitación seguía vacía. Pero el aire dentro era más frío, más denso. Y en la esquina, casi imperceptible en la oscuridad, había alguien. Un niño. Su cuerpo delgado, sus ropas sucias. No se movía. No respiraba. Su rostro estaba cubierto por su cabello enmarañado. Pero sabía que me estaba mirando. El aire se volvió helado. El niño levantó la cabeza. Y donde deberían estar sus ojos, solo había dos cuencas vacías. Mi garganta se cerró. Quise gritar. Pero él sonrió. Y en ese momento, la puerta detrás de mí se cerró con fuerza. La luz del pasillo desapareció. Solo quedamos él y yo. El silencio fue peor que cualquier ruido. Mi respiración se volvió entrecortada. El niño inclinó la cabeza, como si me estudiara. Y entonces, empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba crujía en el suelo. No me podía mover. No podía pensar. El niño se detuvo frente a mí. Levantó una mano temblorosa. Y la posó en mi pecho. Mi cuerpo se paralizó. Sentí un frío inexplicable recorrerme desde dentro. Un dolor profundo, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Mis labios se abrieron en un grito. Pero no salió sonido alguno. Y en la penumbra, entre los murmullos que parecían surgir de las paredes, escuché su voz una última vez. Ahora somos uno. El aire en la habitación se volvió más frío. Las fotos temblaban en mis manos. El niño estaba en mi casa. Y lo peor, no estaba solo. Corrí al pasillo con el álbum en la mano. El espejo donde el niño había aparecido aún estaba ahí. Mi reflejo no era exacto. Parecía más oscuro. Como si algo detrás de mí estuviera distorsionando la imagen. Mi piel se erizó. Apreté los ojos con fuerza, respiré hondo. Cuando los abrí de nuevo, el reflejo era normal. Pero la puerta de la habitación vacía estaba abierta otra vez. Dando un paso atrás, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Alguien estaba viéndome. Un susurro cercano, demasiado cercano, dijo algo incomprensible. El álbum cayó al suelo. Las páginas se abrieron de golpe. Y en la última imagen, el niño ya no estaba en el espejo. Estaba en el pasillo. Justo donde yo estaba parado. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente, cuando desperté, las fotos del álbum habían desaparecido. Pero en el espejo, las huellas de unas manos pequeñas quedaban marcadas en el vidrio. La casa nunca estuvo vacía. Solo estaba esperando. Esperándome. Esta es la historia real de la Casa de los Susurros. Un lugar del que pocos se atreven a hablar y del que nadie ha salido igual. Todo comenzó con 4 amigos, Daniel, Sara, Andrés y Valeria. Jóvenes, curiosos y amantes de lo paranormal.
Habían escuchado rumores sobre una vieja mansión en las afueras de la ciudad. Un lugar abandonado desde hacía décadas. Se decía que quien entraba escuchaba voces, y que, si respondías, nunca volvías a ser el mismo. Para ellos, era solo otra aventura. Algo para grabar en sus teléfonos y compartir después. Pero esa noche, al cruzar la oxidada reja de entrada, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. El viento soplaba suave, pero el aire pesaba como si alguien estuviera observándolos. La casa, oscura y majestuosa, los esperaba en silencio, como si supiera que habían llegado. Y entonces, sin que nadie hablara, el primer susurro llenó el aire. Un murmullo ahogado, imposible de distinguir, pero indudablemente real. Daniel encendió la linterna de su teléfono y miró a sus amigos con una sonrisa nerviosa. Bueno, entremos. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Con un crujido largo y agónico, la empujaron y entraron. El aire dentro de la casa estaba viciado, con un olor a humedad y madera podrida. El suelo crujía bajo sus pasos, y las paredes, cubiertas de papel tapiz desgastado, parecían susurrar con el viento. «Este lugar da muy mala espina», murmuró Valeria, abrazándose a sí misma. Andrés sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Dicen que aquí se escuchan voces. Vamos a ver si es cierto». Mientras avanzaban por un pasillo largo y oscuro, encontraron retratos antiguos colgados en las paredes. Eran imágenes de una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Sus ojos parecían seguirlos a donde fueran. De repente, Sara se detuvo en seco. ¿Lo escucharon? Todos se quedaron en silencio. Nada. Solo el sonido lejano de la madera crujiendo. No, creo que solo fue tu imaginación, susurró Daniel, pero su voz temblaba. Siguieron explorando hasta que encontraron lo que parecía ser un estudio. Dentro, una enorme biblioteca cubría toda la pared. Sara, aún inquieta, hojeó algunos libros, hasta que uno llamó su atención, un viejo diario de cuero desgastado. Lo abrió con cuidado, y lo primero que vio la hizo tragar saliva. Si estás leyendo esto, significa que la casa ya sabe que estás aquí. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Chicos, esto no es una broma. Se acercaron para leer el diario, pasando las páginas con manos temblorosas. No respondas si escuchas que te llaman. No mires a los retratos por mucho tiempo. Y, sobre todo, si empiezas a escuchar los susurros, no te detengas. Un golpe seco interrumpió la lectura. ¿Qué fue eso?, preguntó Andrés, mirando a su alrededor. Un cuadro cayó al suelo, su marco roto en pedazos. Sara respiraba agitada. En la página siguiente del diario, la tinta parecía borrosa, como si alguien la hubiera escrito con manos temblorosas. Si lees esto, ya es tarde. Creo que deberíamos irnos, dijo Valeria, dando un paso atrás. Pero en ese momento, Daniel sintió algo helado en su oído. Una voz. Suave. Arrastrada. Susurrando su nombre. Daniel se quedó congelado. Sintió un aliento helado recorrer su nuca. Su mente se negó a procesarlo, pero lo había escuchado con claridad. Alguien, o algo, lo había llamado por su nombre. «Daniel, ¿estás bien?», preguntó Valeria, notando su expresión de terror. Él tragó saliva y asintió lentamente, sin atreverse a hablar. Si el diario decía la verdad, responder podría ser su peor error. Pero entonces, la luz de su linterna titiló, y se apagó. El cuarto quedó en penumbras. Solo el tenue resplandor del teléfono de Andrés iluminaba sus rostros pálidos. «No es gracioso, enciéndela», susurró Sara, apretando el diario contra su pecho. Daniel intentó varias veces, pero la linterna no respondía. Fue entonces cuando lo escucharon. Un golpeteo. Débil. Constante.
como si alguien estuviera tocando desde el interior de las paredes. «Esto no está bien», murmuró Andrés, retrocediendo hacia la puerta. Pero cuando quiso abrirla, no se movió. ¿Qué? No, no puede ser. No estaba cerrada. Comenzó a girar la manija con desesperación, pero la puerta no cedía. Y entonces, algo más cambió. Los retratos de la familia en la pared ya no eran los mismos. La madre y el padre ahora tenían los ojos en blanco. Y la niña, antes con una expresión neutra, ahora sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era algo torcido, antinatural. ¿Vieron eso?, exclamó Valeria, temblando. Los golpes en la pared se hicieron más fuertes. Toc, toc, toc. Cada vez más rápidos. Más agresivos. De repente, un susurro envolvió la habitación. No venía de un solo lugar. Era como si las paredes respiraran, murmurando en un lenguaje que ninguno entendía. Sara empezó a hiperventilar. «Esto no es posible, esto no es posible». El diario cayó al suelo, y la última página se deslizó frente a ellos. En letras grandes y distorsionadas, como si hubieran sido escritas con prisa, solo había una frase. «No está sola». Las luces parpadearon violentamente. Y entonces, la puerta se abrió de golpe, pero no hacia el pasillo por el que habían entrado. Ahora daba a un pasillo oscuro, interminable. Y al final, había alguien parado ahí, mirándolos. Daniel sintió que su cuerpo se tensaba. No podía moverse. Sus piernas pesaban como si fueran de piedra. «Dime que eso es una sombra», susurró Andrés, sin atreverse a parpadear. Pero la figura al final del pasillo comenzó a moverse. No caminaba, deslizaba los pies lentamente, como si flotara sobre el suelo. Y en el silencio sepulcral, una voz resonó en su cabeza. «No debiste venir». La figura al final del pasillo estaba cada vez más cerca. No hacía ruido al moverse. No se distinguían sus facciones, solo una silueta alargada, oscura, como si la sombra de alguien hubiera cobrado vida. Andrés dio un paso atrás. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Valeria se pegó contra la pared, con la respiración entrecortada. «La puerta sigue ahí, ¿cierto?». Daniel giró la cabeza para mirar detrás de ellos. Y su corazón se detuvo. La puerta por la que habían entrado ya no estaba. Solo había una pared de madera vieja y moho. Como si nunca hubiera existido una salida. «No, no, no, no. Esto no es posible». Sara comenzó a llorar. La figura avanzaba más rápido ahora. El pasillo se hizo más estrecho. El aire se volvió denso, irrespirable. Y entonces, la silueta habló. Pero no con una voz normal. Fue un murmullo. Múltiples voces al mismo tiempo, susurrando en un tono gutural. «Ustedes no deberían estar aquí». Daniel sintió un vértigo repentino. Como si la gravedad se hubiera alterado a su alrededor. El piso parecía hundirse bajo sus pies. Los retratos en la pared comenzaron a cambiar de nuevo. Ahora mostraban rostros distorsionados, bocas abiertas en un grito mudo. «Andrés, la cámara», gritó Valeria, agarrándose del brazo de su amigo. Andrés temblaba, pero levantó su teléfono para grabar. La pantalla se quedó en negro. Solo se escuchaba la estática. Y, de repente, una imagen apareció en la pantalla. No era la figura en el pasillo. Era la cara de una niña. Pálida. Con ojos hundidos y negros como la nada. Sus labios se movieron. Pero la voz no vino del teléfono. Vino de todas partes. «Ya los vi». Las luces parpadearon violentamente. Un estruendo sacudió la casa. El suelo se abrió bajo sus pies. Y uno por uno, cayeron en la oscuridad. Mientras caían,
un sonido heló su sangre. No eran gritos. Eran risas. Decenas de risas infantiles, mezcladas con los mismos susurros que los habían llevado hasta ahí. La caída pareció eterna. Hasta que, de repente... Silencio. Daniel abrió los ojos. Estaba en el suelo. Todo estaba en penumbra, como si la casa los hubiera tragado por completo. Sus amigos no estaban a su lado. Pero entonces, una mano helada tocó su rostro. Y una voz le susurró al oído. Ahora eres parte de nosotros. Daniel despertó en el suelo de la casa. El aire era denso, pesado, cargado de un silencio antinatural. Se incorporó con dificultad, su cabeza daba vueltas. ¿Sara? ¿Andrés? ¿Valeria? Nadie respondió. El pasillo frente a él era diferente. Más largo. Más oscuro. Como si la casa hubiera cambiado por completo. Intentó recordar cómo había llegado ahí, pero su mente era un vacío. Solo recordaba la caída, los susurros y esa mano helada en su rostro. Se puso de pie y caminó, tambaleándose. La única salida parecía ser una puerta entreabierta al final del pasillo. Cuando llegó, su corazón se detuvo. Era la misma sala donde habían entrado. La misma biblioteca. Pero ahora, había algo nuevo. Un espejo enorme ocupaba la pared principal. Y en él, pudo ver su reflejo. Y a sus amigos detrás de él. Pálidos. Inmóviles. Sus ojos completamente negros. Los susurros volvieron. Más fuertes. Y entonces, sus labios se movieron al unísono. Ahora tú también eres un susurro. Daniel quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Su reflejo tampoco gritó. Solo sonrió. La habitación comenzó a temblar. El espejo se agrietó, y de las grietas comenzaron a salir manos, pálidas, deformes, tratando de arrastrarlo adentro. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Y en el último segundo, antes de que todo se volviera negro, una última frase resonó en su cabeza. Ahora eres parte de la casa. Pantalla en negro. Silencio absoluto. Un último susurro. ¿Me escuchas?